Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por estar compartiendo esta actividad. Bueno, esta es una actividad auspiciada por el laboratorio GlaxoSmithKline, así que agradecemos a ellos el sponsorio de la misma. Y la idea es discutir un tópico a través de un caso clínico. En este caso es una discusión diagnóstica acerca de una paciente que sufre de disregulación anímica y una serie de síntomas que vamos a ir discutiendo. Las preguntas están todos silenciados. Ustedes saben que esto es la manera más práctica de trabajar con esta plataforma. Pueden hacer preguntas a través del chat utilizando el usuario preguntas. Abren el chat y hacen la pregunta a donde dice preguntas y al final de la charla vamos ¿cómo se llama? Intentar contestar todas las posibles, o si esperemos que haya preguntas. Bueno, sin más vamos a empezar. Vamos a hablar entonces de la paciente. Esta es una mujer de 26 años, soltera, colega, psicóloga, sin complicaciones obstétrico-perinatales. Tiene un desarrollo normal, tiene una escolaridad primaria con muy buen rendimiento y una escolaridad secundaria con muy buen rendimiento a nivel académico, pero algunas dificultades interpersonales que ahora vamos a discutir. Y tiene como antecedente genético relevante un padre que recibe el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1 a sus 55 años, por lo cual se lo considera un trastorno bipolar de comienzo tardío, pero que tiene una respuesta completa a monoterapia con litio. Estos son todos los antecedentes de la paciente que vamos a discutir. Ahora, a ver, déjenme, voy a volver a compartir porque me olvidé de hacerlo un segundo. Ah, no, lo había hecho bien, qué cosa. Bueno, un segundo, volvamos entonces. Bueno, y lo primero es cómo inicia el cuadro esta chica, es decir, ella como antecedente conductual había estado perfecta hasta los 18 años, pero siempre relatando una dificultad en el manejo de la frustración. Siempre muchas peleas con sus compañeras, básicamente con dificultad en la tolerancia a la frustración, como les decía, con un buen rendimiento académico, pero sin poder establecer lazos sociales fructíferos porque siempre algún desentendimiento llevaba a un monto de irritabilidad que generaba problemas. Concretamente, a sus 18 años, después de, si se quiere, en esta adolescencia un poco turbulenta en relación a eso, tiene una ruptura amorosa con un chico con el cual había salido un tiempo significativo y a partir de ahí hace un episodio depresivo con todas las características, clinofilia, una depresión atípica, clinofilia, aumento de apetito, enlentecimiento psicomotor. Realiza una primera consulta porque esto estaba interfiriendo con el inicio de su carrera. Recibe el diagnóstico de depresión, se le indica sertralina de 50 miligramos y tiene una respuesta adecuada, sale en tiempo y forma, sin mayor inconveniente. Ahora, si bien se sostiene el tratamiento con sertralina, poco tiempo después, antes de que se cumpliera un año, tiene una recaída sin problemas de cumplimiento, es decir, simplemente vuelve a recaer sin la intensidad anterior y el psiquiatra que la estaba atendiendo en esos momentos decide aumentar la dosis de sertralina sin obtener respuesta. Sin obtener respuesta, por lo cual decide agregar venlafaxina. Acá, disculpen, hay un problema, se corrió esta flechita. Se optimiza la dosis, 100 miligramos, no hay respuesta, se agrega venlafaxina. Y si bien hay una menor cantidad de síntomas depresivos y la paciente tiene un mejor funcionamiento, puede retornar a su estudio plenamente, empieza a tener síntomas de la serie maníaca, es decir, empieza a estar irritable, empieza a tener dificultades en el sueño, por momentos está un poco más impulsiva que de costumbre, y en ese contexto, lo que antes habían sido incursiones así recreativas, si se quiere, en el consumo de marihuana, empieza a hacerse un poco más constante
y esta mujer empieza a fumar marihuana consistentemente, entre otras cosas para bajar el nivel de ansiedad que ella refería percibir a la noche, la ayudaba a dormir. Esto es tolerado en el contexto del tratamiento, no había interferencia con el estudio. Bueno, así es relatado por la paciente, y este estado, con síntomas de depresión leves o subsindromáticas y algunos síntomas de la serie maníaca subsindromática van a sostener en este contexto durante casi un año. Sin embargo, finalmente uno de los padres encuentra que la chica está fumando marihuana, y en ese contexto la chica hace una autolesión bastante severa, se corta, tiene que ser suturada, guardia, todas las situaciones que se dan en ese contexto, y dada la situación, ahí se agregan 2 miligramos de risperidona al tratamiento. Todo esto que les estoy contando es el tratamiento previo a que nosotros la empezáramos a ver. Si bien mejora la irritabilidad, la activación nocturna y aparentemente se controla el consumo de marihuana, lo cierto es que empieza a estar más apagada, más apática, y en ese contexto va a tener una segunda situación autolesiva bastante severa de nuevo, y el psiquiatra que la estaba atendiendo decide en ese contexto iniciar tratamiento con la motrigina, con lo cual se observa una reacción, si se quiere, paradojal, ya que parecen incrementarse en ese contexto los síntomas mixtos, y ya pasó de tener, así podríamos llamar, un episodio mixto subsindromático, a tener un episodio mixto más consistente. Recuerden, la paciente estaba tomando 2 miligramos de risperidona, venlafaxina, se agrega la motrigina, y en ese contexto es cuando finalmente la paciente tiene un intento suicida bastante severo, en el que incluye consumo, la autoingesta de la medicación, pero abre el gas, una situación bastante severa, lo que finalmente decide su internación, y es en el contexto de la internación en donde nuestro equipo la empieza a ver, luego de esta primera evolución. Y bueno, la pregunta que vamos a tener que saldar, si quieren pueden participar a través del chat, digamos, con las respuestas. Yo voy a, ¿cómo se llama? Nada, estaba pensada la clase para un poco menos de personas, hay más de 50 personas, así que no vamos a poder habilitar el uso de preguntas orales, pero ¿qué diagnóstico podríamos considerar como más adecuado para esta paciente en ese momento? Es decir, cuando ya han pasado todas estas cosas que hemos descrito, está internada y hay que reiniciar el tratamiento después de su intento suicida. Y tenemos estas opciones, puede ser que haya más, pero depresión recurrente, cumple los criterios, ha tenido 2, 3 episodios depresivos, si se quiere, en el transcurso de 5 años. Depresión resistente al tratamiento, bueno, es un poco más dudoso, es cierto que ha tenido una respuesta insatisfactoria a 2 intentos de antidepresivos en dosis correcta. Trastorno bipolar 2 es una posibilidad, tiene antecedentes genéticos, pero no hay una hipomanía franca hasta acá, salvo en el contexto de este episodio mixto más severo. Sí, el de trastorno bipolar NOS, porque si bien no hay episodios maníacos, hay concomitantes maníacos, hay episodios depresivos que se están volviendo recurrentes y resistentes al tratamiento. Y finalmente el diagnóstico de trastorno límite de personalidad, que también suena más que plausible, es una paciente con dificultades interpersonales, le cuesta regularse frente a la frustración, ha tenido intentos autolesivos, etcétera, y está teniendo una carga de demanda cada vez mayor del sistema asistencial. Bueno, la cuestión es que lo que nosotros decidimos es que, habiendo un antecedente tan franco de trastorno bipolar en su padre y con una respuesta tan franca al litio, el mejor diagnóstico que podíamos hacer era el de trastorno bipolar NOS. Volvamos a las opciones. Si bien todas tienen algún criterio más o menos razonable,
nos pareció que si bien el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad se podía hacer perfectamente, este antecedente genético nos obligaba, por lo pronto, a pensar que esto que todo este cuadro debía estar dado por un trastorno bipolar que se fue agravando en el transcurso de la administración de antidepresivos. Y la otra dato que teníamos es que el padre había respondido muy bien al litio y por lo tanto iniciamos tratamiento con litio. Y así fueron las cosas. Empezó a tratarse en nuestro equipo, el primer tratamiento fue darle litio y discontinuar gradualmente el antidepresivo y la lamotrigina. Discontinuamos la lamotrigina porque no entendíamos muy bien qué había pasado en el contexto de la administración de esa droga. La cuestión es que tuvimos una respuesta parcial. Estuvo un poco mejor, pero mantenía sintomatología depresiva, seguía inestable, seguía con mucha ideación suicida. Siguiendo las guías, esto les puede sorprender, pero nosotros usamos sulpiridas desde hace muchos años. Probablemente ahora le hubiesen dado lurasidona, por ejemplo, en lugar de sulpirida. Titulamos sulpirida sobre el litio hasta 200 miligramos. De nuevo, respuesta parcial, inestabilidad del ánimo, continuaba con ideación suicida, mucho sufrimiento subjetivo, no mejoraba. Finalmente dijimos, bueno, ahora ya está sin antidepresivos, probablemente lo que pasó con lo que pasó con la lamotrigina no tiene nada que ver. La cuestión que la volvemos a colocar, y si bien no hubo cambios a nivel del cuadro clínico general, tiene un segundo intento suicida más leve. La chica estaba haciendo tratamiento psicoterapéutico y en ese contexto el intento fue de menor severidad, pero sin embargo tuvo su segundo intento suicida, nuevamente luego de colocar la motrigina. Ahí ya volvimos a retirar la lamotrigina, mantuvimos el litio, cambiamos la sulpirida por quetiapina, y salvo un aumento de peso que se va a tornar un problema muy significativo con el correr del tiempo, tampoco encontrábamos mayores respuestas. Finalmente decidimos probar con un antidepresivo. Había tomado hasta acá, ¿se acuerdan? Sertralina, venlafaxina, es decir, fármacos eminentemente serotonérgicos. Dijimos, bueno, probemos con un fármaco dopaminérgico, litio, quetiapina, bupropión. La respuesta fue disforia, tercer intento suicida. Como ven, nos estaba yendo tan mal como al colega anterior, seguíamos con el mismo problema. Decidimos iniciar pramipexol, que es un agonista dopaminérgico que se usa en depresión bipolar. Nosotros lo usamos mucho, es una droga nosotros consideramos el segundo nivel de recomendación, en las guías figura de tercero. Ahí sí obtuvimos una mejoría un poco más evidente, pero empieza a tener un efecto adverso que se llama ataques de sueño, que es caídas en un sueño profundo de manera súbita durante el día. Esto le dificultaba muchísimo estudiar, hubo que retirar el pramipexol. Y como podrán ver, todos estos intentos llevan a 2 años de tratamiento continuo bajo el diagnóstico de trastorno bipolar 2 y sin que la paciente obtuviese una mejoría que fuese significativa respecto del tratamiento anterior a la internación. De nuevo, 2 intentos suicidas más, es cierto, de menor gravedad, se pudieron manejar ambulatoriamente, pero la calidad de vida de esta chica, vamos a llamarla Patricia por ponerle un nombre, seguía siendo tan mala, y lo único que había ganado con nosotros en el tratamiento, más allá de que estaba conforme y entendía la gravedad de la situación, es decir, no había quejas, era una buena cantidad de kilos de más. Y entonces, tras 2 años y medio de tratamiento, seguía teniendo un predominio depresivo mixto, ¿sí? Seguía continuando con una carga muy importante de sintomatología depresiva, mezclada con sintomatología maníaca, básicamente irritabilidad, impulsividad y activación nocturna, gran inestabilidad anímica, una constante ideación suicida y autolesiva que controlaba más a expensa del trabajo psicoterapéutico que de lo que hubiésemos podido ganar en términos de la farmacoterapia.
como les contaba, muy irritable. Esto generaba problemas tanto a nivel de sus compañeros de trabajo como de su ámbito familiar. Había aumentado 14 kilos desde el inicio del tratamiento, estaba nada, obviamente disconforme con esto, pero era una chica muy joven y esto se empezaba a mostrar como un problema metabólico claro de continuarse. Había desarrollado un hipotiroidismo por el litio, como les decía, estaba con un funcionamiento bastante pobre, estaba ya a esta altura, imagínense, venía de 4 o 5 años de tratamiento, 3 intentos suicidas, una internación, 14 kilos de más, y francamente agotada tanto ella como su familia. En ese contexto se decide hacer un Ateneo, es decir, planteamos hacer un Ateneo. En esa época, esto es mucho antes de la pandemia, ya usábamos la camarita y en vez de tener una cámara Gesell nosotros, nada, teníamos un sistema de video cerrado, entonces uno entrevistaba, en este caso van a ver parte de esta entrevista, mientras los colegas estaban en otra habitación escuchando la entrevista y pudiendo acotar por el mismo sistema de video cerrado. Entonces, para cuando se desarrolle esta entrevista de Ateneo, voy a compartir con ustedes, estaba tomando litio, estaba con una litemia importante, 0,8 miliequivalentes litro, 250 de quetiapina, y se le había agregado modafinilo intentando compensar los síntomas de sedación de quetiapina, que al final era la droga que se fue sosteniendo porque le permitía dormir y bajaba, aunque sea parcialmente, el monto de irritabilidad. Pero quiero que me cuentes qué es lo que estás sintiendo estas últimas semanas. Más o menos, o sea, hay cosas que son como estables y hay cosas que no tanto. Por ejemplo, el estado de ánimo fluctúa durante el día muchas veces, como en distintos horarios. O sea, por ejemplo, en la mañana me puedo levantar muy mal y más a la tarde un poco mejor y a la noche vuelvo otra vez al estado de la mañana. O sea, no es que parece verdaderamente una montaña rusa. ¿Pero tiene un patrón o es caprichoso? O sea, es caprichoso. Por ejemplo, yo no puedo hacer no sé, a veces te juntás con amigos y decís, exactamente, bueno, tal día voy. Entonces mi respuesta es, bueno, ese día te contesto, porque no puedo como planear nada, porque depende de cómo me sienta, es si voy o no voy. Entonces, no es que me levanto y pasó algo y entonces eso, digamos, la depresión depende de, digamos, del suceso anterior. Pero quiero que me cuentes qué es lo que estás sintiendo estas últimas. Bueno, entonces la primera cuestión, y voy a intentar compartir preguntas con ustedes, que obviamente uno se hace online, es decir, mientras la paciente iba contando, y uno tiene, lo que primero puede observar es que la paciente comenta un alto nivel de inestabilidad anímica, es decir, al punto de no poder planear ni una salida con los amigos, ya no una carrera universitaria o un proyecto de trabajo, no puede planear ir a comer con sus amigos porque no sabe si ese día se va a levantar intensamente deprimido o no. Y eso merece algún tipo de diagnóstico. Hay ciclado ultra rápido, podíamos pensar, y de hecho era lo que se venía sosteniendo, por exposición previa a antidepresivos. Algunos colegas decían, bueno, hay que darle valproato, hay algunos datos que hablan de que los cicladores ultra rápido andarían mejor con valproato, datos que, permítanme decirles, son muy flojos, es decir, más folclore que datos, pero aparte es una chica de 26 años, darle valproato está profundamente contraindicado en función de su salud endocrina y reproductiva. Entonces, eso lo descartamos. Otro decía, bueno, esta ya está con ciclado ultra rápido, no está respondiendo al litio, no respondió a la motrigina, no respondió a quetiapina. Pasemos a clozapina. Clozapina es una indicación off-label en trastornos bipolares, pero que se usa muchísimo y la verdad que es una droga que tiene un nivel de efectividad en casos complejos destacable, pero bueno, no hay datos, la droga es muy vieja, no hay
estudios de gran porte que permitan tener evidencia, pero la chica ya sufría 14 kilos de sobrepeso, entonces uno decía, bueno, esto va a ser una condena, va a terminar teniendo una diabetes, y esto sigue así. Apareció la idea de hacer terapia electroconvulsiva. Esto está bien, es una buena indicación, de hecho era una de las que consideramos de mayor probable hacer. Lo que pasa es que no tenía exactamente la indicación, porque en realidad pasaba por periodos de eutimia, incluso pasaba por pequeños periodos hipomaníacos, y el terapia electroconvulsiva tiene una indicación más franca cuando hay un estado depresivo constante que no está revirtiendo con el tratamiento. Y varias personas del equipo decían, no, acá lo que estamos viendo es inestabilidad anímica, no inestabilidad del humor. Se trata de una persona que sufre trastorno borderline de la personalidad, trastorno límite, y se le sugería sumar más acciones de DBT, ya que el tema era incorporarla a algún grupo de DBT. Ella no estaba muy segura. Acuérdense que era una psicóloga recibida, que estaba haciendo posgrados, temía quedar expuesta frente a colegas. Bueno, la otra opción era seguir preguntando, y esto es lo que hicimos. El otro tema son los síntomas obseso-compulsivos, ¿verdad? Contámelos. Eso, o sea, creo que con lo otro me molesta, o sea, me molesta para vivir, pero eso me trastorna la vida directamente, porque, o sea, por ejemplo, si cocino, estoy cocinando, hago una torta, siento que si, no sé, el otro día usé un termómetro y pensé que se había caído o se había roto un poco. Imagínate que el termómetro se rompe todo, ¿no? Un poco. Y pensé que había vidrio y que iba a matar a las personas que estaban, o sea, que iban a comer. Es bien absurda yo entiendo que sea absurda, pero no lo dejo de creer. Bueno, y esto tampoco era una sorpresa, es decir, lo que sí fue sorpresivo fue que en el interrogatorio, esto que había aparecido durante el tratamiento como sintomatología aislada, ya en el Ateneo había aparecido como un dato más constante. Y acaban de decir, acaban de escuchar a la propia paciente, decía, lo otro me trastorna la vida, pero esto siento que me vuelvo loca. Ahora, la coexistencia de trastornos bipolares con sintomatología o con trastornos obseso-compulsivos no es ninguna novedad. Hay una revisión del 2015 en donde más o menos la prevalencia la sitúa en cerca del 17-20%. Hay cifras más altas, así que tampoco era nada a descartar de que esto no podía suceder. Ahora, el tratamiento de la sintomatología obsesiva-compulsiva es un misterio. Nadie se pone de acuerdo. Algunos dicen que estabilizando y estabilizándose logra controlar sintomatología obseso-compulsiva, otros sugieren iniciar tratamiento con antipsicóticos sumados. Y la otra cuestión es que hay que recordar de que la lamotrigina puede producir síntomas asociados, síntomas obseso-compulsivos. Este es un dato bastante concreto, pero bueno, esta chica no estaba tomando lamotrigina, pero en todo caso planteaba la idea de que no sumarla en este contexto. Ahora, sí estaba tomando quetiapina, y la quetiapina también puede producir síntomas obseso-compulsivos. Esta fue una de las primeras cosas que empezamos a discutir. Y entonces, más o menos, lo que teníamos era agregar fluvoxamina. Nos parecía que estaba súper inestable como para hacer eso, que eso iba a empeorar la inestabilidad anímica. Agregar risperidona, teníamos el antecedente ¿cómo se llama?, de que se había hecho y eso no había funcionado bien. Acá suspender la motrigina, perdón, eso está mal. Y de nuevo, se trata de una paciente border, o sigamos preguntando, capaz encontrábamos algo más que nos orientara en el tratamiento. Otra cosa que me pasa es que eso me asusta, porque pienso que me estoy volviendo loca, es que siento que me siguen por la calle. Pero no es que me sigue la CIA ni nada de eso, no, que me sigue alguien por la calle. Y cuando me doy vuelta no me sigue nadie.
pero si sigo caminando, me están siguiendo. Entonces voy caminando, cruzo para otra cuadra, y hago como todo un trayecto, porque en realidad siento que me están siguiendo, aunque no sea por algo específico. O sea, no me dejan de seguir aunque yo no sepa la razón. Bueno, ¿cómo interpretar estos síntomas? Lo primero, fíjense, no son síntomas alucinatorios y tampoco es autorreferencia, es decir, es interesante porque, perdón, no es un delirio, es decir, no hay una idea delirante, de hecho hay una profunda crítica de la sintomatología que está describiendo. Parecen de hecho ilusiones, porque no hay la percepción de un objeto muy definido, sino que lo ve, lo entrevé en la calle cuando está caminando. Y si bien no es un delirio, sí condiciona la conducta, porque cambia de vereda y le genera enorme distrés. Entonces sí son síntomas psicóticos, parecen ser síntomas disperceptivos, no es autorreferencia, porque no es que siente que la mira a alguien, no, cada vez que se da vuelta no está la persona que la sigue. Y de nuevo, ¿no? ¿Qué hacer con esta paciente que está con ciclado ultra rápido aparentemente, con síntomas psicóticos? La idea de volver a risperidona, la idea de TEC, todas estas eran las cosas que íbamos barajando. Pero sigamos con el interrogatorio a ver qué datos más. Fíjense, habíamos partido de lo que parecía ser una persona que tenía un trastorno bipolar resistente al tratamiento, y de hecho así se presentaba como una inestabilidad de tal magnitud que le impedía organizarse en las cosas mínimas de la vida, pero ya habíamos encontrado que tenía sintomatología obseso-compulsiva y tiene, durante el interrogatorio síntomas psicóticos atenuados, es decir, digo atenuados en el sentido de que no es de una gran profusión, pero que los tiene independientemente de su estado anímico también. ¿Has escuchado cosas, voces, No, ruidos? ruido sí. ¿Cómo qué? Como lo que pasa es que el ruido se acompaña de algo visual también. A ver. Por la noche, en general algunas noches, me despierto y me pasan dos cosas con eso. Me despierto y siento que hay una persona cerca mío y esa sí me habla, me dice algo, y como la del diablo, que estaba el diablo cerca, que yo pensé que era el diablo, que era un diablo como vestido de caperucita, y o sea, siento que me están, como que me va a decir algo, como que me va a ¿Sentiste que te interrogar. tocan? No, que me toca no, porque cuando se estaba acercando No, pero creí que me iba independientemente de esto, ¿alguna vez tuviste la sensación de que te tocaban o que había electricidad en tu cuerpo? que había electricidad, sí, pero no porque me tocaran, Ajá. o sea, porque yo tengo electricidad. ¿Sentiste que tenías como electricidad? ¿Estando dormido o durante el día? No durante el día. ¿Alguna vez tuviste sensaciones eróticas en el cuerpo que no podrías explicar? No. ¿Orgasmos espontáneos? No, tampoco. ¿Olores? Sí, olores siento. ¿Sí? Sí. ¿Qué tipo de olores? Siento malos olores. O sea, en general tengo como una hipersensibilidad a los olores. Me molestan los ¿Pero moscos. olores que hayas sentido vos y que no sientan los demás? No sé por qué lo oculto y no lo pregunto. ¿Y olores como qué? ¿Olor de la muerte, por ejemplo? En realidad es raro, o sea, es un olor feo, pero no lo describiría como de la muerte. ¿Cómo que sería? Como olor a podrido. Ah, podría. Nunca un olor bueno. Sí, a veces sí, olores como que eh, a flores, pero en general es más. Y esto también es caprichoso, viene, va, sin ninguna... Bueno, como pueden ver, la sintomatología psicótica, nada, la tenía, a lo de la calle se sumaba la sensación de que alguien le hablaba de noche, de nuevo, ahí parece medio hipnagógico, sí, o esto, sensaciones de duerme vela, es decir, no se sabe bien si es onirismo o síntomas psicóticos, pero bastante definida
la presencia de sintomatología disperceptiva. A lo que ahora vamos a discutir se sumaba algo ya no tan frecuente como son alucinaciones olfatorias, que ella, qué curioso que toda la otra sintomatología la comentaba sin ningún tipo de problema, pero esta la ocultaba y nada, está editado esto para que entre en el tiempo que tenemos acá, pero básicamente era que temía preguntar y ofender a alguien, digamos, y le decía, che, tenés olor a pata o tenés olor a chivo, porque ya no estaba tan segura de si esto era cierto o no. Ahora, el problema es que tener síntomas psicóticos en el contexto de un trastorno bipolar tampoco dice nada respecto del cuadro. Es decir, esta es una cosa que simplemente digo acá para recordarlo. Es decir, no hace a que el trastorno bipolar, porque haya síntomas psicóticos o no, sea más grave, menos grave, no se subtipifica más de acuerdo a eso, porque la realidad es que cuando uno le pregunta a las personas que sufren trastorno bipolar si han tenido o tienen síntomas psicóticos, y este es un dato que les voy a mostrar hecho en pacientes de Argentina y Chile con trastorno bipolar y en tratamiento, y les preguntamos concretamente si había tenido alguno de estos síntomas que están en esta lista, son síntomas schneiderianos de primer orden. La cuestión es que el 83% contestó que sí, es decir, la sintomatología psicótica en el contexto del trastorno bipolar, más allá de que no es a veces muy central y que sucede eventualmente y que suele no estar presente entre los episodios, lo que sí es que es más la norma que un evento raro. Es decir, la mayoría, pero por lejos de los pacientes que sufren trastorno bipolar, tienen algún tipo de sintomatología psicótica. Fíjense, acá no solo tienen el 83% refiere a haber tenido alguno de estos síntomas, sino que refieren a haber tenido 3 o más de estos síntomas. Entonces, tampoco había nada en esta sintomatología demasiado llamativo. Sí, en cambio, en el hecho de tener alucinaciones olfatorias. Esto ya es más raro, y tenía senestesias, ¿no? Y senestesias, de nuevo, que no disparaban ninguna ideación delirante o no estaban en el contexto de ninguna otra interpretación delirante, simplemente percepción alucinatoria senestésica, es decir, esto de tener electricidad en el cuerpo, y estas dispercepciones o alucinaciones olfativas que comentan. Entonces ya tenemos TOC, síntomas psicóticos, pero tenemos alucinaciones olfatorias. Y uno ahí ya empieza a pensar de que probablemente está enfrente de algo distinto, y empieza a preguntarse, ¿por qué no, si esto no se trata de una epilepsia? ¿Y por qué se hace esta pregunta? Porque la realidad es que entre trastornos anímicos recurrentes y epilepsias hay una larga tradición de superposición e incluso de teorías fisiopatológicas compartidas. Una de las primeras es este comentario de Griesinger, que el trastorno bipolar, en ese momento todavía no trastorno bipolar, ni siquiera enfermedad maníaco-depresiva, él lo consideraba una forma de epilepsia, de hecho, porque compartían la misma evolución, las mismas características de recurrencias, y tenían más o menos el mismo mal pronóstico. La otra cuestión por la que uno siempre tiene que pensar en la posibilidad de estar frente a una epilepsia y no un trastorno bipolar o no un trastorno límite de la personalidad son cuestiones epidemiológicas. Este es uno de los datos que más, así como lo expresa más explícitamente. Este es un estudio ya muy viejo, se hizo cuando se había desarrollado esta encuesta de screening que se llama MDQ, o desorden cuestionario de desórdenes del humor, que es un screening para detectar básicamente episodios maníacos. Y esto fue un estudio muy grande que hizo Hirschfeld a principios de este siglo, decía en el 2000 arrancó el estudio. En Estados Unidos existe lo que se llama área de captación epidemiológica, son una serie de hogares que todo el tiempo son encuestados sobre cuestiones de salud y tienen un alto nivel de participación. Fíjense que el nivel de retorno de lo que fue una encuesta postal, todavía en esa época, por carta es altísimo, en general se dio un retorno del 10-15%, acá prácticamente del 70%, 85.000 casos, en fin, una encuesta poderosa en términos de datos. Y fíjense,
Estos son los sujetos que tenían MDQ positivo, es decir, que habían contestado este screening de manera que uno puede presuponer de que sufrían trastorno bipolar. Pero entre las preguntas también se les preguntaba qué otra enfermedad sufrían. Y fíjense que la comorbilidad médico-neurológica más importante en este estudio fue el de epilepsia. Es decir, las personas que tenían un screening positivo para trastorno bipolar, cuando se les preguntaba qué otra enfermedad sufrían, el 12% decía que epilepsia, 7 migraña y después hacia abajo. Y al revés, cuando uno observa diagnósticos psiquiátricos en el contexto de estas enfermedades, es decir, dando vuelta a los datos, aquellos sujetos que en esta encuesta tenían el diagnóstico de epilepsia, cuando se les preguntaba qué enfermedad psiquiátrica concomitante tenían, si bien un 25% no tenía ningún diagnóstico psiquiátrico, la mitad refería tener a la vez el diagnóstico de trastorno bipolar. Entonces, acá lo que estoy intentando mostrarle con estos datos es que la coocurrencia del diagnóstico de trastorno bipolar con epilepsia no es ninguna cosa muy disparatada, sino todo lo contrario, un evento que desde el punto de vista epidemiológico se muestra como frecuente. La otra cuestión que nos lleva a pensar en estos vasos comunicantes entre el trastorno bipolar y la epilepsia es la respuesta a fármacos comunes. Es decir, de hecho, la historia moderna del trastorno bipolar está bastante ligada a la investigación de una droga que es la carbamazepina, que inicialmente lo habían empezado a usar en los 60 los psiquiatras japoneses, tenían de hecho una teoría epiléptica de muchos trastornos psiquiátricos, incluido el trastorno bipolar, y es Balanger y Post, Robert Post, Bob Post, los que empiezan a utilizar la carbamazepina en los 80 en el tratamiento del trastorno bipolar, y es de acá de donde va a surgir una de las hipótesis así que ha tenido más difusión, que es la del kindling, porque es una teoría que se importó desde el campo de la epilepsia. Bueno, nada, lo que les comentaba, Post ya en el 82 propone la teoría del kindling y está basado en estas experiencias clínicas y teóricas con carbamazepina. Ya en el 2000 se prueba el divalproato en el tratamiento de la manía y después en el tratamiento de mantenimiento. Y finalmente, ya más avanzados, se empieza a probar, digo más avanzados, si bien el dato previo es acá del 97, pero los estudios pivotales de la motrigina son del 2004-2003. Así que esta es otra de las cosas por las que uno tiene que recordar de que entre trastorno bipolar y epilepsias no convulsivas y epilepsias convulsivas hay vasos comunicantes que uno tiene que tener presente frente a algunos pacientes. Ahora, también es cierto que hay otros anticonvulsivantes que no tienen evidencia en el trastorno bipolar, es decir, fenobarbital no hay datos, oxcarbazepina, si bien hubo muchos ensayos, todos o fracasaron o el efecto fue exiguo, es decir, de hecho hoy no tiene prácticamente recomendación. Los estudios de gabapentina fueron negativos, el estudio de topiramato fue intensamente negativo, no hay datos con levetiracetam, no hay datos con la cosamida, es decir, en realidad los datos positivos son para la motrigina, carbamazepina y valproato, pero no para todos los anticonvulsivantes. Es decir, que independientemente de que hay vasos comunicantes, no quiere decir que estemos hablando del mismo aparentemente fenómeno desde el punto de vista fisiopatológico. Entonces, los niveles de superposición, como les decía, son epidemiológicos, terapéuticos, capaz fisiopatológicos. ¿Qué se encontró, por ejemplo, escribiendo automáticamente que te haya pasado? Entonces, ya con las alucinaciones olfatorias, ya con un cuadro bastante raro y sobre todo con un cuadro que no está respondiendo a la terapéutica básica del trastorno bipolar, el interrogatorio pasa a buscar elementos propios de la epilepsia. Perdón. Pero el que hizo lío fui yo. ¿Qué se encontró?
por ejemplo, escribiendo automáticamente que te haya pasado, te hayas encontrado que de golpe te hubieras como desconectado y vuelto a encontrar en algún otro lugar, como si hubiera faltado una trama o un pedazo de la situación o de tu película, digamos, pero tipo ausencias no, en ausencia líneas. No. Bueno, y esto lo puse acá a propósito, porque fíjense que la paciente no tiene, primero una estupidez que no dije, que es no tiene antecedente de haber tenido crisis convulsivas, eso tendría que haber estado. Esta paciente obviamente se le preguntó, no tenía antecedente de crisis convulsiva, pero fíjense que tampoco refiere a haber tenido ausencia. Recuerden que es psicóloga, es muy fácil entrevistarla, ¿no? ¿Qué ausencia? No, no tuve ausencia, es decir, ella sabe que no tuvo ausencia. Pero acá es a donde quiero llegar. Es decir, fíjense, vamos a revisar algunos datos de este paper, ya viejito, 2004, pero es un paper de Blomer que dice, muchos casos de epilepsia son erradamente diagnosticados como trastorno bipolar severo con ciclado rápido, trastorno esquizoafectivo, depresión esteroide, border, etc. ¿Y por qué? Porque el síndrome, esperen que el síndrome más característico desde el punto de vista conductual de la epilepsia, van a ver que se parece muchísimo a uno de los cuadros más frecuentes en el contexto del trastorno bipolar y del trastorno límite de la personalidad. Y los síntomas típicos de la epilepsia pueden estar presentes o no, obviamente si están presentes ayudan muchísimo al diagnóstico, pero su ausencia no descarta el diagnóstico de epilepsia. Ahí van a entender. Fíjense, el trastorno bipolar es un trastorno en donde hay fluctuaciones anormales en la regulación del humor, la energía, el sueño, sobre el cual se montan los episodios característicos, ¿no? Manía, depresión, mixto. ¿Mm? Ahora, si uno mira cómo es el contexto evolutivo de una epilepsia, es cierto que hay crisis, es decir, que pueden dar, de hecho, directamente síntomas psiquiátricos, ahora vamos a ver esto, pero también hay una serie de síntomas que se llaman interictales, es decir, del mismo modo que en el trastorno bipolar hay sintomatología interepisódica, o que llamamos interepisódica o subsindromática, en las epilepsias hay crisis y síntomas intercríticos, se llaman síntomas interictales, es decir, que desde el punto de vista de la generalidad se comportan de manera bastante similar. Fíjense, este es un artículo de Lancet y marca cómo puede haber sintomatología por fuera de eventos convulsivos. En este caso es una situación muy severa que se llama estatus epiléptico no convulsivo, es una situación potencialmente mortal, pero fíjense que las cosas que pueden dar un estatus epiléptico no convulsivo puede dar un cuadro de tipo encefalopático, un cuadro migrañoso severo, amnesia postraumática y también desórdenes psiquiátricos. Pero lo más importante es esto. Esto es lo que ha sido admitido no hace tanto, creo que ya van 5 o 6 años, por la Academia Americana de Epilepsia, como el cuadro más frecuente, perdón, el cuadro psiquiátrico más frecuente en el contexto de una epilepsia, y se llama disforia interictal. Es decir, es un cuadro que se presenta por fuera de las crisis. Y fíjense cuáles son sus síntomas. Depresión crónica de base, euforias breves, que pueden a veces tener coloración mística, todo más descripción que estudios, caídas depresivas breves con intentos suicidas impulsivos, frecuentemente autolesiones, carga inusual de irritabilidad y hostilidad, marcado síndrome premenstrual, y reacción paradójicas a drogas afectivas en trastornos afectivos, y el electroencefalograma puede ir desde normal hasta francamente patológico. Es decir, ustedes saben, el diagnóstico de la epilepsia es clínico, no es electroencefalográfico. Ahora, si miran el cuadro clínico, es básicamente el de esta chica, pero también es básicamente el de una depresión mixta, es decir, visto así desde otro enfoque, el que puede tener una persona con TLP, con trastorno límite de la personalidad. Entonces,
De nuevo, cada vez que estamos diagnosticando trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad, no estamos diagnosticando enfermedades, estamos diagnosticando síndromes, que como pueden ver, pueden corresponderse a una enfermedad, como podría ser el trastorno bipolar en su versión más genética, si quieren, pero también, como pueden ver, tiene una superposición más que clara con lo que es, en este caso, un síndrome de psiquiátrico producido por epilepsias, tanto convulsivas como no convulsivas. Muy bien. Ahora vayamos a los otros síntomas. La misma correspondencia que hay entre síntomas obseso-compulsivos y trastornos bipolares se da entre síntomas obseso-compulsales y epilepsias. Así que ahí ya tenemos un dato importante. Y entonces vamos a acelerar un poquito. ¿Cuáles son los tips que uno utiliza para ver en qué caso uno podría estar frente a una epilepsia y no frente a un trastorno anímico o un trastorno de personalidad? Una es que suelen presentar una crítica de sus síntomas. Fíjense cómo esta paciente describe síntomas tan groseros como tener alucinaciones, incluso auditivas, con crítica. Puede responder conductualmente porque se asusta, pero no deja incluso de criticar su propia respuesta. Es decir, no entra a hacer una interpretación delirante de los mismos. Pueden tener alteraciones sensoperceptivas multisensoriales o no. Dentro de ellas las alucinaciones olfativas, la verdad que son bastante extrañas de encontrar en el cuadro, no imposible, pero extrañas de encontrar dentro de un trastorno psiquiátrico clásico. Y algunas de estas dispercepciones son extremadamente complejas, es decir, esto sobre todo a nivel visual. Nosotros tenemos mucha experiencia en este diagnóstico diferencial y terminamos tratando mucha gente con epilepsia, tienen alucinaciones visuales mucho más complejas, pueden tener, no es que lo van a tener, nada de esto es patognomónico, estoy haciendo viñetas clínicas simplemente, pero pueden ver que enanos, es decir, una paciente veía enanos de jardín. Decía, pero ¿cómo ven a enanos? Perfecto, lo veo, con la ropita, todo. Me decía, no lo puedo creer, y los veo. Y se reía de que veía eso, y decía, ni lo cuento porque van a pensar que estoy totalmente loca, pero veo enanos en mi jardín. Y otras pueden ser extremadamente simples, es decir, pueden ser fosfenos, quemazón en la piel, ruidos, sin ningún tipo de complejidad. Algunas crisis pueden comenzar abruptamente, es decir, empecé a tener sintomatología obseso-compulsiva ahora, esto uno lo puede ver, y tengo la compulsión de hacer listas o arreglar algo, y otras en cambio pueden tener un comienzo subagudo. Y la irritabilidad, y sobre todo una irritabilidad que no responde a las maniobras habituales, parece ser el síntoma más frecuente, o por lo menos es lo que es más orientativo para nosotros. Pueden presentar crisis cognitivas, esto es algo que uno aprende a ver, es decir, gente que de golpe dice que se le traba el cerebro y que no puede pensar y no puede resolver problemas simples, y pueden presentar reacciones paradojales incluso a los fármacos antiepilépticos. Esto es muy importante de saber porque tratar la epilepsia es complejo y no es que uno da el antiepiléptico y la cosa mejora, sino que a veces incluso empeoran inicialmente, sobre todo cuando uno no ha llegado a tutelar las dosis adecuadas. Acuérdense, por ejemplo, la motrigina, nosotros damos hasta 200 miligramos, pero para el tratamiento de la epilepsia es más de 300, a veces incluso más de 400. Algunos pacientes pueden responder al litio, sobre todo aquellos que tienen las dos cosas, es decir, que tienen trastorno bipolar en comorbilidad con epilepsia. Pueden empeorar con clozapina, de hecho, la verdad que algunos pacientes los hemos lamentablemente diagnosticado de esa manera, generando una crisis convulsiva con clozapina, y el paciente dice, uy, me siento mucho mejor después de haber convulsivado, y entonces uno dice, claro, se trataba de una epilepsia, no se trataba de un trastorno bipolar. Pueden tener antecedentes familiares, y lo más importante para pescar este diagnóstico es tener presente el diagnóstico de epilepsia y recordar que cuando uno se encuentra con esta sintomatología, no está viendo la sintomatología de una enfermedad, sino la sintomatología de un síndrome que puede corresponderse sí a un trastorno bipolar, sí a un trastorno límite de personalidad, pero también a epilepsia y a otro tipo de cuadros psiquiátricos. Muy bien. Simplemente para recordar, y esto es la explicación a posteriori,
esta paciente empeoraba cada vez que le ponían la lamotrigina, que pasó al psiquiatra anterior a nosotros y a nosotros también, no porque la lamotrigina se ande mal en el trastorno bipolar, sino porque nunca se llegaba a titular en su efecto antiepiléptico. Bueno, la cuestión es que colorín colorado, esta chica que tuvo 3 años en tratamiento con un psiquiatra, después casi 3 años con nosotros, solo engordando y pasándola mal, finalmente nos avivamos que podía ser esta la situación, cambiamos el diagnóstico, concretamente esta paciente se le dio inicialmente levetiracetam, y la verdad que dio un vuelco, su sintomatología tremendo, fue mucho más fácil de manejar, y hoy por hoy podemos decir que está bastante, bastante bien. Bueno, quedo a disposición de las preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Por supuesto, excelente como siempre, muchos comentarios agradeciéndole. Ahí le enviamos una pregunta, si puede verla en su chat. Sí, sí, la veo. La pregunta es si tiene resonancia magnética nuclear. Sí, bueno, se pide, ustedes saben, esta paciente obviamente la vimos, fue enviada al equipo de epilepsia del doctor Alfredo Thompson, y los neurólogos piden todo, es decir, ellos no se privan de pedir nada. Pero a ver, está bien que lo pidan, no voy a criticar en nada que se pida esto. Lo que estoy diciendo es que, en todo caso, eso refuerza el diagnóstico, o en todo caso permite entrever la causa. Es decir, pero en esta chica en particular no se encontró nada, a veces se encuentra alguna malformación anatómica incluso puede ser importante, es decir, y tratable, y importante detectar. Lo que estoy diciendo es que no es que el diagnóstico se vaya a hacer a través de la resonancia. Lo que se va a hacer es especificar en algunos casos el origen de la epilepsia, pero el diagnóstico es clínico. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Si tienen ganas pueden habilitar el micrófono y hacerlos preguntar directamente. Bueno, si no hay más preguntas, acá sí. A ver, ¿por qué se...? No, tenía electroencefalograma, es decir, y guarda con el electroencefalograma, es decir, porque lo que voy a decir no es políticamente correcto, pero yo creo que el mismo electroencefalograma que se vio como epiléptico, como con espigas hondas, y que se encontró que sustentaba el diagnóstico de epilepsia en segunda instancia, yo creo que si lo veía otro neurólogo probablemente decía que era un electroencefalograma normal. Es decir, el electroencefalograma también, salvo que haya claramente un trazado de crisis, digamos, así, hipersincronía. Recuerden que el electroencefalograma aparece alterado cuando está viendo una crisis comercial, no cuando está viendo, o sea, aún las personas que tienen epilepsia convulsiva, con tónico-clónicas, es decir, tienen el electro alterado mientras están descargando, después no tienen el electro alterado. Entonces, en muchos casos, cuando se discute si este diagnóstico es epilepsia o no es epilepsia, en realidad el estudio que hay que pedir es mucho más complejo, se llama video EG, que es la persona se queda 4 o 5 días internado en un lugar constante mientras se le coloca un casquito, y todo el tiempo se le hace un electroencefalograma y al mismo tiempo se lo filma, y se observa la correspondencia entre la emergencia de la sintomatología emocional, porque a veces son descargas emocionales, o la aparición de ideas intrusivas, y si eso tiene una correspondencia en la alteración del trazado electroencefalográfico. La otra cuestión, y esto ya es más teórico y más discutible, y si algún neurólogo se va a enojar, es que el modelo de epilepsia, el general, es un modelo de cortical, es decir, la epilepsia se considera una enfermedad cortical, en donde las alteraciones se producen a nivel cortical. Capaz algunos de estos cuadros que vemos que son netamente conductuales sean
algún fenómeno comicial subcortical, y entonces el electroencefalograma ahí directamente no registra nada. Si hay técnicas con electrodos profundos, con una cosa que se llama strips, pero lo que estoy intentando decirles es que al final, en muchísimos casos, lo que uno hace es así, una hipótesis clínico-diagnóstica y hace un ensayo terapéutico que confirmará, en función de la respuesta, el diagnóstico sí o no. De hecho, a esta paciente se le dio inicialmente levetiracetam, porque es una droga sin ninguna evidencia en trastorno bipolar. Entonces, si había una respuesta, no era que estábamos tratando de costado del trastorno bipolar, ¿se entiende? Era otra cosa, y eso habilitó después una serie de cambios en su plan de tratamiento que lo hizo el equipo de epilepsia. ¿Mm? En este contexto podemos decir que es mandatorio solicitar previo al comienzo del tratamiento de un trastorno bipolar consulta con neurología. No, porque primero que la mayoría de los neurólogos son bastante descreídos de la posibilidad de las alteraciones conductuales o anímicas en el contexto de las epilepsias. Esto es llamativo porque, nada, hay un montón de datos desde la misma neurología de lo que se llama formas conductuales de las epilepsias, ¿no? De hecho, hay epilepsia esplénica, es decir, hay gente que tiene diarrea por epilepsia. Entonces, pero sin embargo, en la práctica diaria, la mayoría de los colegas neurólogos no están muy dispuestos a ver esto como una epilepsia. Algunos equipos sí, otros equipos no. Después, esta chica inicialmente tenía todos los elementos necesarios para hacer el diagnóstico de trastorno bipolar. Básicamente, un antecedente genético de primer orden, salvo que el padre tenía comienzo tardío. Es decir, a su vez el padre no tenía antecedentes genéticos, es decir, puede ser que el padre esté teniendo... hoy sabemos que el padre está fenómeno y nada, tuvo mala leche. Esta chica tiene dos cosas, es decir, tiene un trastorno bipolar y tiene una epilepsia. En este caso es una comorbilidad. Pero no hace falta, es decir, en todo caso, tener presente que frente a una no respuesta terapéutica adecuada y que empiecen a aparecer situaciones paradojales, recordar que capaz no es que el paciente se está resistiendo al tratamiento, sino que uno ha hecho el diagnóstico inadecuado. Yo creo que este es el concepto que quiero transmitir. Es decir, uno le dio litio, pucha, no respondió, uno le dio litio, la motrigina, empeoró. ¿Cómo va a empeorar? Puede ser que no responda, pero empeorar es raro. Entonces, uno puede decir, pero esta paciente es resistente a todo, o esta paciente tiene otro diagnóstico. Esto es lo que hay que tener en cuenta. ¿Mm? Y Omar Apestilla quiere hacer una pregunta a viva voz, encantado. Supongo que va a ser la última también. Ahí le vamos a pedir que habilite su audio. Omar tiene bloqueado el micrófono, ahí está. Ahí estamos. Gracias, Sergio, buenos días. Dos preguntitas o tres, son rápidas. Bueno, son dos escenarios. El segundo escenario consideró epilepsia por los olores raros y síntomas que no son demasiado característicos y que ocupaban un poco el primer plano de la clínica. Entonces, en el segundo escenario, ¿el tiempo evolutivo está tratada únicamente con levetiracetam o también con otra cosa? No, ahora ya esta paciente ha pasado por combinación de antiepilépticos y continúa con litio, y ahora ya la verdad que yo ahora no la estoy viendo, es una paciente que está seguida por neurología, ha dado muy bien, no sé muy bien cómo está, es una paciente hace muchos años atrás, pero todo ese cuadro de depresión mixta, constante, suicidabilidad, nada, prácticamente desapareció, y tampoco es que tiene una enfermedad compleja, digamos, encima, pero el nivel de gravedad disminuyó considerablemente y el nivel de funcionamiento aumentó también significativamente. La verdad que no sé exactamente cómo está ahora. La última vez estaba con una combinación de levetiracetam y la motrigina. Se le había colocado de nuevo la motrigina para poder ayudar en el control de la sintomatología depresiva. El padre, bueno, estaba entrando en la edad del pico de epilepsia en el adulto, ¿no? Estaba cerca de los 60.
Estoy de acuerdo, pero el padre, la verdad es que el padre sí, yo lo estoy siguiendo, el padre se le puso litio y nunca más tuvo ningún episodio y anda fantástico, está teniendo un envejecimiento llamativamente bueno, entonces puede ser, digamos, pero de nuevo, es muy pragmático el enfoque, es decir, equipo que ganó no se toca. Con el padre, No, eso está claro, sí, 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 tuvo eso una está crisis claro. maníaca muy severa, nunca más tuvo nada, digamos, y está fenómeno. Nada, no hay ninguna razón para hacer una indagación más profunda. Está bien, así que nos Está quedaremos claro. con dudas. Última, el primer escenario, donde se suponía una depresión con una depresión mixta, pintaba como un cuadro mixto bastante característico hasta que aparecen los síntomas de la segunda etapa. Bueno, quedándonos con lo primero, eh, no tanto por la evidencia científica, sino un poco por oficio. ¿Por qué tengo la sensación de que fue corta la dosis de quetiapina? Porque a veces dosis antidepresivas, digamos, no más de 300, uno a la manía la reaviva. Y en un cuadro mixto, ¿por qué no dar más? No, no, 500, 600. se le dio más, se le dio más, es decir, y se le dio algo que justamente no tiene ese problema que tiene la quetiapina, que coincido, que cuando uno se queda corto, al final está agregando un antidepresivo en el contexto de una depresión mixta, que coincido, está muy bien ese apunte clínico. Se le dio, pero incluso se le había dado sulpirida. Sulpirida la verdad que no tiene ese efecto desinhibidor de la quetiapina, es un fármaco bien, bien lineal, pero no respondía. Esto fue, de hecho, si ustedes me preguntan a mí cuál fue el elemento básico por el cual uno termina considerando otro diagnóstico, es la no respuesta. Es decir, el hecho de no haber respondido a todos estos pasos. Claro, cuando nosotros tomamos a la paciente dijimos, claro, le dieron antidepresivos, entonces, claro, se terminó incendiando, se puso mixta, hizo los intentos suicidas, le vamos a sacar los antidepresivos, le vamos a poner litio y va a marchar. Bueno, no marchó. Es decir, al contrario, una vez que sí superó, digamos, los efectos más activantes de los antidepresivos y que podemos terminar de discontinuarlos, sí estuvo un poquito mejor, no volvió a internarse. No, acuérdense, la primera etapa se venía agravando, pero después se estacionó en un estado de muchísima sintomatología, sobre todo muchísima ideación suicida y todo lo que están viendo. La chica estaba paralizada prácticamente en su funcionamiento diario, a pesar de que las maniobras eran consistentes con lo que uno piensa, ¿no? Litio, litio-lamotrigina, quetiapina, estos son 6, 7 años atrás, no estaba lurasidona, no estaba cariprazina. Seguimos la secuencia y la respuesta era pobre. Y la verdad, y soy sincero, una persona que mantiene el mismo nivel de suicidalidad luego de una dosis adecuada de litio y un tiempo adecuado de litio, a nosotros nos da sospecha. Es decir, ya ahí nos ponemos, no respuesta a litio es un dato clínico por la negativa. Es decir, 3 semanas de litio, algo así sería. no, 2 años de litio. A la fresca. No, Ah, esta bueno, chica bueno. estuvo, es No, más, sigue con litio, es decir, lo que digo, le dimos litio, sostuvimos el litio y la suicidalidad no bajaba, la ideación continuaba, nada, es una paciente que no estaba respondiendo al tratamiento. Por supuesto, cuando uno, entre la contención, la psicoterapia, los efectos sedativos de la droga, uno amortigua, mejora, evita empeoramientos y que yo, pero el objetivo que era que volviese a estar funcional, que bajara la ideación suicida, que bajara el monto de inestabilidad anímica, solo sucedió cuando se dio un tratamiento no psiquiátrico. Este es el chiste, ¿no? Es decir, ese es como lo provocativo que uno pretende con este paciente. ¿Mm? bien, bien, gracias. Bueno, bueno, supongo que ya son las 13:08. Sí, Y tenemos que acá que abandonar. Muchas gracias de nuevo al laboratorio Glaxo, a Carola, a la gente de Patagonia por el soporte técnico y a ustedes por participar de esta actividad. ¿Mm? Saludos. muchísimas gracias a usted, doctor, y los invitamos a todos a participar del próximo workshop el 26 de agosto a las 12 horas, igual que hoy.
La temática es epilepsia, a cargo del doctor Consalvo, con coordinación del doctor Rey. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor, por supuesto. Hasta luego.